De parte del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, invitar a toda esta comunidad de manera virtual al conversatorio El aborto, diálogo sociocrítico. En la tarde de hoy nos acompañan profesionales de alta calidad humana, de alta calidad en el mundo profesional, y sobre todo nos acompaña el excelentísimo Monseñor Mario Moronta. Además de eso, la doctora María Gáfaro, la doctora Beatriz Mora. También tenemos la presencia del doctor Álvaro Padilla, del doctor Germán Uzcategui y del doctor Jorge León, cada uno especialista en un área. Posteriormente la iremos mencionando. Sin embargo, sin más preámbulo, es un honor, es un placer compartir estos espacios y darle la palabra al rector de esta gran institución, el doctor Javier Elías Méndez Márquez. Pero si está hablando, se escucha. Creo que es un tema bien interesante el que nos han puesto en la palestra, pero quisiera partir de un elemento que es fundamental. Este es un tema que debemos enfrentar no desde el sentimentalismo o desde el romanticismo o sencillamente desde la ideología, porque es un tema que tiene que ver con algo que es fundamental, como es el hecho antropológico, la antropología. Y obviamente yo tengo que hablar desde mi fe que defiende la vida desde el primer momento hasta la eternidad. Pero quisiera subrayar que para poder entender todo lo que nosotros podamos hablar en la defensa de la vida, hay que tener en cuenta algo fundamental, y es la centralidad y la dignidad de la persona humana. Todo ser humano, desde el primer momento de su concepción y ya después hasta la muerte, y la muerte, como nosotros que creemos en la eternidad, se lanza hacia la plenitud eterna. Toda la vida, toda la vida pertenece al ser humano. El ser humano es lo primero, lo principal para nosotros creyentes, obviamente, porque es imagen y semejanza de Dios, y todo lo que se haga en favor o en contra del ser humano, pues tiene que ver en contra o a favor de la divinidad. Es un tema también que, si lo vemos desde el punto de vista antropológico, nos permite incluso con los no creyentes o creyentes de otras denominaciones religiosas establecer un diálogo, porque aquí no se trata de tener posturas fundamentalistas o moralistas, si esto es bueno, esto es malo, sino sencillamente decir cuál es la realidad fundamental, y la realidad fundamental para nosotros parte del hecho del ser humano. Y por eso no solamente el aborto, sino cualquier ataque a la dignidad humana, a cualquier ataque hacia la persona en su propia vida, es algo que va contra lo esencial, que es el respeto, pues, a la dignidad de la persona humana, que por otra parte, desde la fe lo digo, es imagen y semejanza de Dios. Por eso el tema del aborto que nos toca introducir un poco en este conversatorio tiene que ser visto ciertamente desde la perspectiva legal, desde la perspectiva religiosa, de la perspectiva médica y desde otras perspectivas también, pero sin prescindir lo esencial, en lo cual nos unimos los creyentes y los no creyentes, que es la centralidad, la importancia, la dignidad de la persona humana. Llama la atención cómo, por ejemplo, existen junto al catolicismo los cristianos ortodoxos, también los del Islam y los budistas, pero también mucha gente que no tiene ninguna fe religiosa,
cómo se defiende la vida, y se defiende la vida porque se tiene conciencia de la importancia de, repito, de la persona humana, que no es un simple añadido de miembro de órganos o la simple unión entre lo espiritual y lo corporal, sino que es mucho más que eso, ¿no? Esa quizás presentación un poco aristotélica que dividía materia y forma, sobre todo en los últimos tiempos, con una filosofía personalista, existencialista, nos permite enfrentar otras perspectivas, otras dimensiones que nos permiten entonces entender por qué sí o por qué no tal cosa, ¿no? Y antes de darle la palabra pues a cada uno de los compañeros aquí de este conversatorio, sencillamente decir que nosotros creemos firmemente en que desde el momento en que se une la célula masculina con la célula femenina, en el momento en que se crea el embrión, ya hay existencia humana y por tanto existe dignidad humana, existe persona humana, existe individualidad humana, aun cuando todavía sea, dijéramos, para utilizar un término musical, increyendo. Ciertamente que el embrión, como el feto, como el niño recién nacido, no tiene desarrolladas las capacidades que pueda tener un adulto que ha crecido, ha madurado y ha fortalecido su vida. Pero eso no significa de que no sea persona humana, todo lo contrario, es precisamente la persona humana que arranca y que explota. Yo suelo utilizar muchas veces, perdonen la referencia personal, cuando hablo del nacimiento, de la unión de la célula masculina con la femenina para crear el embrión, la idea de explosión. La vida es explosión, y la vida es explosión en crecimiento, y la vida es explosión continuamente, ¿no? A mí me decía alguna vez un médico amigo en una conferencia en la que participábamos, que a él le tocaba muchas veces operar, y cómo sentía la vida palpitando en los diversos miembros, y que cada vez que hacía eso él se daba cuenta no solamente de la grandeza del ser humano, sino de la grandeza de quien había creado el ser humano y la grandeza de cómo se transmitía la vida humana. Por eso para nosotros, desde la fe católica, para nosotros los creyentes, el punto fundamental es irrenunciable, lo cual no significa que no podamos dialogar, escuchar, dilucidar o a lo mejor compartir algunas inquietudes. No se puede hacer, pero para nosotros lo fundamental es que todo ser humano se nace en esa explosión de vida que contiene lo que ni siquiera el papá y la mamá se imaginan, y ni nosotros nos imaginamos cuando estamos ante el fenómeno de una mujer embarazada, de un padre embarazado, porque el embarazo, si bien físicamente lo lleva la madre, tiene un padre, ¿no? Ese es el drama quizá de muchas personas que a lo mejor no conocen a su padre, pero eso no significa que porque no conozca a su padre no tiene dignidad. Hay que rescatar esa dignidad y hay que fortalecerla precisamente desde el concepto fundamental que es la vida. No sé, que puedan compartir de ahora en adelante, pues esto es un conversatorio, no es una prueba de fuerza, sino sencillamente un conversatorio, según nos explicaron, ¿no? Y sí, por eso lo recuerdo. Y agradecemos la palabra de Monseñor. Para darle continuidad a este conversatorio, le damos la oportunidad a la doctora María Gáfaro, presidenta de la Asociación de Obstetricia y Ginecología, sección Táchira. Sí, buenas tardes. Bueno, para nosotros como médicos obstetras, la vida, defendemos la vida. Para eso estamos, para eso nos formamos y por encima de todo defendemos la vida. Pues, para hablar de aborto, pues tendríamos que empezar primero por ¿qué es el concepto de aborto? Es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de embarazo. Ese es el concepto para nosotros de aborto. Ahora, las tasas para nosotros, lo que podemos hablar ahorita es de la tasa en adolescentes o cómo están las tasas ahorita de mortalidad materna. Tenemos cifras, el doctor también tiene cifras.
Pero la idea de nosotros, igual que Monseñor, como profesionales somos defensores de la vida e igual estamos de acuerdo. Hay una cosa que es la epigenética, y la epigenética comienza que hay la unión del óvulo y el espermatozoide. En eso estamos totalmente claros y de ahí comienza la vida. Álvaro. Bueno, doctora. Bueno, sí, es una realidad. También es una realidad que a nivel mundial grupos de mujeres se han unido para luchar o enfrentar las restricciones legales que hay en cuanto al aborto. Las Naciones Unidas dice que a una mujer se le coarta sus derechos humanos cuando no se le permite decidir sobre su cuerpo. Grupos feministas dicen que es una discriminación hacia las mujeres el tema del aborto porque es solo a una mujer a la que le compete. Pero en Venezuela el aborto es ilegal. Nuestra Constitución nos dice al contrario, de que, a contrario de los grupos feministas y de las mujeres que están a favor del aborto, de que en el artículo 43 la vida es inviolable y que ni siquiera la pena de muerte puede ser establecida por una autoridad que se encuentre en ese momento. También establece en el artículo 76 la maternidad. La maternidad implica tanto al padre como a la madre y el Estado la protege. Entonces, para poder nosotros hablar de aborto tendríamos que hacer una reforma de la Constitución, porque la misma Constitución nos establece, nos da las bases. También hablan muchos grupos feministas de que el aborto da un impacto en la vida de la mujer si no se deja hacer. Y nos hemos preguntado el impacto que puede tener en ese ser humano que está en el vientre. Tendríamos que debatir bastante sobre el tema del aborto, porque es una gran verdad que los grupos de mujeres se están uniendo alrededor del mundo y han logrado, como en Argentina, de que la ley del aborto se aprobara. María del Valle González, una activista en pro de los derechos de la paz allá en Argentina, luchó hasta que la ley fue aprobada. Inexplicablemente, 4 días después de su aprobación, ella muere producto de un aborto. Yo quisiera saber, nuestros médicos que están aquí como panelistas, qué opinan en el impacto que va a tener el aborto en una mujer. ¿Es un impacto positivo, así lo haya ella determinado, o es un impacto negativo? El tema, bueno, yo coincido muchísimo con un señor en cuanto, yo le digo el Big Bang de la vida. Exacto. Usted habla de explosión, yo le digo el Big Bang. Y de hecho, lo he colocado ahí en alguna de mis redes. Hay que también partir del aspecto del contexto actual en que nosotros estamos. O sea, el contexto actual del siglo XXI, de medios de comunicación, de redes sociales, ha permitido un acceso a la información de una manera abrumadora. O sea, el acceso a información de una manera abrumadora, que es una especie de caja de Pandora donde de repente puede servir para algo muy bueno, pero también puede ser para asuntos muy complicados y muy malos y perversos, y en contra de lo que es la moralidad. Entonces, ese contexto que las sociedades occidentales, por decirlo de alguna manera, se ha permitido en relación al acceso a la información, pues de alguna manera ha hecho de que muchos grupos tomen ese tipo de bandera sin ni siquiera saber de qué se trata. Lo toman simplemente como por seguir una especie de tendencia mundial. Entonces, de aquí voy a hablar de las controversias que existen, porque así como Monseñor lo dice que es una explosión, yo le digo el Big Bang de la vida. No se ve, fíjate que los grupos feministas hablan de decidir sobre su cuerpo, o sea, decidir sobre su cuerpo, como si un embarazo es quitarse una uña. Es decir, al momento de la concepción, en ese momento de la concepción, ya la mujer es portadora de otro ser. Exacto. A partir de ese momento no es su cuerpo, ahí tiene dentro de su vientre otra persona que simplemente lo que necesita es tiempo para desarrollarse. No hay ninguna diferencia entre un niño de 2 años que camina, que se ríe, que te acaricia, y un niño de 4 años.
en cuanto a lo que significa la vida. No hay ninguna diferencia entre una concepción que ocurra hoy y un niño de 2 años. Ninguna. Es el mismo ser humano. Solamente hay que darle tiempo. Entonces, ese es como el punto que no respetan o no ven. Ellas deciden sobre su cuerpo. ¿Quieres decidir sobre su cuerpo? Quítate el útero. Exacto. Perfecto. ¿Quieres decidir sobre su cuerpo? Quítese el útero. Mándese a esterilizar. Pero no tome una decisión sobre alguien que ya es una entidad dentro del cuerpo de la mujer. O sea, y yo siempre pienso que el aborto es asesinato. Punto. Y es asesinato donde la madre mata al hijo. Es un contexto muy complicado. Eso es como, es el punto de vista que uno tiene como profesional, no tanto como profesional, como persona que ha sido criado en un ambiente y en una sociedad donde uno de alguna forma adquirió valores que ahorita quizá no se están conjugando tanto. Pero existe una realidad complicada a nivel mundial. Resulta y pasa que por la desinformación, por la falta de educación sexual y la cantidad de adolescentes que salen embarazadas es abrumadora. Entonces, estoy hablando de adolescentes de todos los niveles, o sea, los que salen embarazadas son de todos los niveles socioeconómicos, de todos los estratos, o sea, es una cosa que es así, o sea, sucede de esa forma. El punto está, o la controversia reside, en que en los países donde se ha prohibido el aborto en muchas de sus formas, la mortalidad materna es sumamente elevada, motivada a la realización de abortos clandestinos. Entonces ese es el punto que defienden este tipo de grupos, y las estadísticas están allí. O sea, en los países centroamericanos o países quizá del tercer mundo o también suramericanos, donde ha prevalecido la prohibición del aborto, la mortalidad, lamentablemente, porque hay que decirlo lamentablemente porque nos gustaría que fuese otro tipo de contexto, la mortalidad materna en relación a infecciones por abortos y abortos clandestinos y por hemorragia es sumamente elevada. Por el contrario, en los países donde se ha aprobado la legislación del aborto, cosa que para mí es abrumadora, sobre todo esto en los últimos días en Colombia, donde se aprobó una extracción de unas 24 semanas, ni siquiera entra en el concepto de aborto, o sea, se sale del concepto de aborto. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese contexto y dentro de ese marco de ley, la mortalidad baja. La mortalidad desciende. Entonces, ese es el punto controversial donde uno defiende la vida, donde uno debe, es labor nuestra convencer, dar de entender a una paciente embarazada que tiene un contexto de perder su embarazo, de la importancia de lo que recibe en su cuerpo, y es nuestra labor. Pero por otro lado tú puedes convencer a una niña, pero para convencer a una sociedad es muy complicado. Entonces es ahí la controversia, ahí está la controversia donde qué hacer, hacia dónde se deben ejercer las acciones, que básicamente es educación. Ese es el punto. Y desde el punto de vista de la educación hay dos cosas importantes. Una, nos encontramos con una crisis del sistema educativo, donde desde hace muchos años, desde los años 70, por ejemplo en Venezuela y en muchos países de América Latina, por imposiciones de grandes organismos multilaterales, se empezó a quitarle a la educación los contenidos humanistas. Y eso no es de ahora, eso es de hace muchos años. Sí. Al quitarle los contenidos humanistas, pues se abre una brecha que permite de permisividad. Y el otro argumento, un poco en la línea de lo que usted plantea, es que si bien es una cuestión numérica
más mortalidad o menos mortalidad. Eso no es el criterio, que sabemos que no es el nuestro, pero no es el criterio porque existen otras variables bien determinantes para indicar que esa no es lo que se busca es la No es la vara con que se mide. Sí, exacto. Fíjese, por ejemplo, aquí en el Táchira no es ningún secreto, lo que pasa es que no hay estadísticas, pero aquí existen mafias que buscan y promueven, lamentablemente con algunos médicos que se prestan a eso, que se prestan para los abortos clandestinos, porque forman parte de un negocio de otras mafias. Ustedes recordarán cuando se cerró el botadero de basura de San Josecito, que empezaron a encontrar fetos. Eran los fetos que no se pudieron pasar porque estaba cerrada la frontera, porque es una mafia dominada por las mafias del narcotráfico, porque eso le da flujo de caja, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Una mujer muchas veces presionada por miedo, o una familia presionada por miedo, por las circunstancias que sean, ¿no? acude a estas personas que por otra parte forman parte, valga la redundancia, de una mafia mayor y con lo cual no hay un control, dijéramos, desde el punto de vista numérico, pero tampoco desde el punto de vista médico. Entonces, lo que usted plantea es verdad, ahí en la educación, porque ¿cuál es lo importante de la educación? Es que me ayuda a ser persona humana, pero si no me ayuda a ser persona humana, lo que usted dice es cierto. O sea, si lo que hay allí, como me decía una vez una feminista, ¿no?, una bola de sangre, mira, perdóname, pero tú no has entendido lo que es eso. Es preferible que te mutiles, pero no que mates a una persona, ¿no? De manera pues que en esa línea la educación es fundamental. Y para arreglar el problema del aborto, como otros problemas, hay que ir a la educación. Todo es un círculo vicioso. Exacto. Aquí no es cambiar o aprobar una ley, porque hablan de que los derechos de la mujer están por encima, pero el derecho de la madre termina donde comienza el derecho de ese nuevo ser. Entonces, ¿cómo una mujer va a matar a su hijo? Yo quisiera, perdón, pero porque hay que salir también en defensa de muchas mujeres que abortan no porque ellas quieren, sino porque hay una presión, además de la presión de la ignorancia, pero la presión del amante o la presión del esposo o la presión de la familia porque es una menor de edad, etcétera, ¿no? Entonces, eso son cosas que hay que verlas y que las feministas no lo ven, porque es el derecho a la elección, ¿no? Pero también yo creo que es importante, sobre todo tú, Beatriz, que eres la gran defensora de la mujer, y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero es que no todas las, dijéramos, si hablamos en ese término de culpabilidad, que yo prefiero más bien hablar de responsabilidad, la responsabilidad muchas veces no es de la mujer, porque a veces ni siquiera ella sabe que la están llevando a eso. Entonces, el problema también, yo recuerdo que una vez en una conferencia que dimos en Caracas, uno de los sacerdotes que hablaba dice, bueno, mire, al violador que lo castiguen, así como a la mujer la obligan a abortar, cástrenlo. Y las feministas empezaron a gritar, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es un derecho que ellos tienen. Entonces, mira, aquí hay una confusión antropológica terrible, ¿no? Bueno, perdón que haya intervenido. Y el trauma de una mujer que lleva, o sea, que va a llevar consigo después de tener un aborto, así ella lo haya querido. Ese trauma emocional que va a llevar la mujer, eso también va a ser a largo plazo o por siempre. Doctor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este diálogo muy interesante. El monseñor y el doctor Eucalid se me adelantaron un poquito en lo que yo primero tenía aquí, que era sobre la educación. Yo creo que la educación es el pilar fundamental para la sociedad de todo punto de vista. Y acá en el país vamos en retroceso, ya que la educación está, pero cada día peor, debido, pues, primero que todo, a
a la formación de familia, que es donde debe empezar la formación, la orientación del niño y de la niña en cuanto a su actividad sexual. Y después en la escuela, pues hoy día pues, los niños no tienen, la educación es pésima, no hay profesores, no hay clases de educación sexual en las cuales van a orientar sobre, hoy día es una realidad que los muchachos son novios en la mañana y cama al ratico, y pues como decía mi abuelo, más pueden la gana que el miedo, y pues tienen su relación sin cuidarse, y después vienen todos esos problemas que acarrean desde el impacto de la familia, como el señor lo decía, son muchos factores. La sociedad antes era que eran, ¿no?, los padres o la presión de la familia, la presión de la pareja, y bueno, y yo como ginecólogo especialista en infertilidad, pues yo lo que ayudo es a crear vidas, a que las mujeres salgan embarazadas, las que no pueden, ayudarlas. Para mí fue un impacto muy grande cuando yo llegué a África a trabajar, que yo hacía la historia y le preguntaba a las pacientes, a las mujeres, ¿ustedes cuántos embarazos tenían? 8 abortos, 7 abortos, hasta 11 abortos. Iba con su pareja porque la consulta de infertilidad me tocaba a mí, iban como su pareja y su pareja nueva, pero ellas como pueden tener todas las mujeres que quieran, pues ellas no es culturalmente visto que ella pues llegaba y me decía cómo venía, ella era mi esposa, mi pareja nueva, y quería tener un hijo, yo nunca había tenido un hijo con ella. Me decía, yo, sin ninguna pena me decía, ¿cuántos abortos? 8 abortos, 7 abortos. Y después pues ya tenía el problema aunado, que era el daño que había a nivel del sistema reproductor. Pero yo creo que el pilar fundamental es la educación sexual. La educación, bueno, como familia y como educación sexual, porque en las escuelas es donde los niños, pues hay muchos niños que llegan, como decíamos del principio, que no conocen a sus padres, pero hay que hacerles ver que no se repita la misma situación que sucedió con ellos, ni en las nuevas generaciones. Aparte de eso, pues hay que apoyar, yo apoyo al proyecto Esperanza, en los cuales hay que orientar a las embarazadas a que no se den, no cometan el aborto, pues como lo dijo el doctor Germán, es un asesinato. Es un asesinato, y no solo de la madre, sino también, como dijo el monseñor, de quien lo realiza también. O sea, es un asesinato combinado, sí, entre la madre y el que lo hace. Entonces hay que hacerlo, pues evitar que llegue esa situación y después el daño moral que va a suceder. Yo ahorita vi Uruguay, es uno de los primeros países que aprobó el aborto, y ahorita estuve en Semana Santa, estuve allá y me quedé impresionado. Tomé una foto, pero no la tengo, hay infinidad de vallas que están colocando en contra del aborto. Entonces te colocan un feto a las tantas semanas, yo a las semanas ya hago percibo esto, ya a las tantas semanas otro feto ya tengo huellas dactilares, yo a tantas semanas déjeme vivir. Era una campaña muy bonita, me pareció, a pesar que Uruguay pues tiene aprobado el aborto hace mucho tiempo, y yo creo que aquí pues debemos pues tomar. Tiene aprobado, pero al mismo tiempo educa en contra. Educa en contra, claro. Es importante saber de que hay países que tenían aprobadas esas leyes, y un ejemplo en Estados Unidos, como la descentralización gubernamental, en Oklahoma, sí, el martes, prácticamente la Cámara aprobó ya penalizar el aborto, y ellos lo tenían a favor. Entonces, sí, sí. ¿Qué muestra esto? Que se equivocaron, y nosotros en Venezuela no nos podemos equivocar, porque ser madre es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida. Es el sentimiento más hermoso que te puedes llevar contigo.
Y yo digo, ¿quién da la vida y quién la puede quitar? ¿Quién es el único? Y eso lo tenemos que saber. Monseñor. Sí, hay varias cosas que van surgiendo a medida que uno lo va escuchando, ¿no? Uno de los problemas que a veces tenemos, me imagino que ustedes también, es enfrentar dos cosas, ver el problema del aborto como un hecho objetivo allá, que no me dice nada a mí, pero le dice a otros, y por tanto desde el punto de vista solamente legal. Y por eso se habla de penalización o despenalización, como eso es bueno o es malo, ¿no? Eso es cuando, yo recuerdo cuando yo era niño, vivíamos en un sitio donde había pasado el tranvía hace muchos años, ¿no? Y mi papá me decía, no lo toques, porque te va a pegar un corrientazo. En vez de decirme, mira, no lo toques, no porque no lo puedas tocar, sino que tienes que ver si hay un carro que viene para allá o viene para acá. Entonces, mi abuela me decía, eso es malo, eso es pecado, tienes que confesar. Claro, porque es una mentalidad y de una época, ¿no? Claro. Ahora, bien, lo que quiero decir con esto es que si nosotros le damos la vuelta un poco a la forma de tratar el tema del aborto y lo hacemos menos moralísticamente, lo cual no significa que no lo hagamos moralmente, eso es otra cosa, y menos leguleyamente, lo cual no significa que no lo tratemos legalmente, y lo enfrentemos más desde otra perspectiva, ¿no? No solamente sobre el derecho a la vida, sino la belleza de la vida. Cuando yo estaba de obispo en Miranda, una de las cosas que me llamaba la atención es que si pudiéramos hablar así en porcentaje, el 80% de las muchachas embarazadas en los barrios marginales, o sea, se mantenía, había un 20% o por abortos naturales o por pérdida, pues, o por abortos provocados, pero había, y yo muchas veces hablaba con las muchachas, le dice, mira, ¿y qué vas a hacer? No, cuidar a mi muchacho. Y el papá, ese es otro problema, padre, no se meta ahí, ese es otro problema, porque bueno, porque, pero era el amor a la vida, ¿no? Y el papá, la mamá, el abuelo, sobre todo las abuelas de esas muchachas hablaban un poquito de la belleza de la vida. Pero cuando nos encontrábamos con grupos, sobre todo de muchachos de liceo, clase media, colegios privados, de todas las clases sociales, ahí nos encontrábamos con que primero no había educación y segundo había mucha promiscuidad, no solamente dijéramos en la parte dijéramos de las relaciones sexuales, sino de todo. O sea, había una telenovela en aquella época que brasileña dice vale todo, y vale todo es vale todo. Entonces esa mentalidad se fue creando, ¿no? Entonces hoy por hoy, cuando tenemos estos grupos pro-choice, como dicen en Estados Unidos, o grupos feministas, o grupos ideológicamente con una ideología antivida de cualquier tipo, sea política o cultural o religiosa, yo creo que el problema no es enfrentarnos y pelear, sino sencillamente proponer y a la vez insistir en un tema que ya se ha salido aquí, que es el tema de la educación. La educación sexual es necesaria, pero hay que verla no como un añadido, sino como una propuesta antropológica. La dignidad del hombre, macho, criollo, vernáculo, como decimos al menos en Venezuela, pero también de la hembra, la mujer, la dignidad de la mujer. Y como si la doctora hablaba de puericultura, en mi época se veía puericultura, pero la veían las mujeres, ¿no? Cuando uno se portaba mal en el liceo lo mandaban a ver puericultura, porque generalmente era un poco para el cuidado de los niños, pero una de las cosas que nos enseñaban a nosotros era cómo toda la parte, dijéramos, física, genética, sexual del cuerpo humano, varón o hembra o varón, están hechos precisamente para dos cosas. Una, para mostrar la persona, pero a la vez mostrar la persona que puede engendrar la vida. Y entonces había el respeto por
la dignidad de la mujer. Un piropo de aquella época no son como los piropos de hoy, ¿no? Porque yo a veces los escucho, mi oficina está al lado de la puerta de un colegio que incluso es católico, y hay que ver las conversaciones de los muchachos y de las muchachas. Entonces, es un tema, el tema de la educación es fundamental, pero desde una perspectiva, vamos a llamarla así, mucho más abierta, es decir, en vez de decir, mira, es un derecho a que yo me quito lo que yo quiera, no, mira, es un derecho que tú tienes a respetar una vida y respetar la vida de los demás. Luego también se habla de los derechos humanos. Los derechos humanos no son inventados, no se decretan, nacen de la misma vida. El derecho a una vida digna, a una muerte digna, a un trabajo digno. Pero es que como nosotros tenemos una ideología X, política o social, determinamos que esto es un derecho humano. Y se han inventado 200.000 derechos humanos. También. Y resulta que no se inventan, sino nacen de la misma vida, ¿no? Pero usted no ha hablado nada. No, por eso Es que no estoy oyendo. realmente estoy de acuerdo con la formación, la educación y la familia. La Por familia es supuesto. esencial en la conducta del ser humano. Una vez, más o menos entre el año 2015 y 2019, hubo alrededor de 121 millones de embarazos, de los cuales 73 millones fueron abortos. Y esos 73 millones, casi el 80% fue provocado. Eso ocasionó una mortalidad de casi el 40% de todas esas pacientes, porque son abortos de la clandestinidad. ¿Ves? Nosotros somos formados como ginecólogos, el doctor Padilla, que lucha porque las mujeres salgan embarazadas, y nosotros que somos perinatólogos, que luchamos por mantener ese embarazo a costa de múltiples tratamientos, múltiples diagnósticos. Llega un momento que viene la parte controversial. O sea, tú mantienes el embarazo, pero entonces ahí llega un momento, por ejemplo, 20 semanas, donde el riesgo de vida de la mujer, de la paciente, de la mamá, es muy alto, y es donde va a empezar la crítica y la cuestión. ¿Por qué ahorita, esto fue en el febrero, ahorita fue que aprobaron en Colombia desplazar la ley del aborto hasta las 24 semanas? Hubo un grupo de Causa Justa, creo que se llamaba, que eran 90 asociaciones, que hablaban con respecto al derecho de la mujer, lo que tú estabas hablando, pero no se toma en cuenta la parte de que estás actuando sobre otro ser, ¿okay? Pero hay una parte política también y otra parte de dinero, económica, que es la que ayuda a que eso se mantenga y que eso fue aprobado. Porque fíjate, fue aprobado por la Sala Constitucional, de 9, 5 votaron en sí y 4 dijeron que no. O sea, que fue como una cosa que inclusive salió el nombre del magistrado, ¿no? Entonces, llega el momento cuando uno como médico, como perinatólogo, o sea, el momento de decidir en un embarazo, 20, 21 semanas, 22 semanas, ¿qué vamos a hacer? Separar a la paciente. O sea, es un contexto duro para uno tener que entrar en esa diatriba de no saber qué hacer. O sea, claro, pues está la familia, se presentan los pros y los contras de si se puede o no seguir el embarazo, pero ahí es cuando empiezan los problemas, no los clandestinos, sino la parte de nosotros, porque sí sabemos que nosotros tenemos compañeros y contestan que están en la clandestinidad, y es lo que usted dijo al principio, pero los que estamos pro vida, luchando por eso, entonces se nos presenta esa diatriba que te estoy diciendo, y juega mucho. Malformaciones genéticas. Bueno, sí, exacto. Por eso, una de las causas, ¿cuáles son las tres cosas que ellos proponen que se acepte el aborto? Que sea por violación, que sea por malformaciones o por situaciones médicas que pongan en riesgo la vida de la paciente, de la mujer, no del niño, de la mujer. Entonces, sí. Yo le hago una pregunta y es lo siguiente, o sea, porque aquí tenemos que discutir, y por eso yo decía al principio que el tema del aborto, si lo tratamos desde el punto de vista personalista, Sí. genera una discusión, y una discusión que va a ayudar al médico, también al sacerdote, a la familia, Sí. a
no a tomar una decisión, sino a apoyar, a defender la vida o por lo menos acompañar a la persona que tiene que tomar la decisión. ¿Cuál es el porcentaje, si se pudiera hablar así, de estos casos frente al universo de abortos? No. Entonces, No. ok, pero entonces este mínimo no me puede a mí ser la base para una ley. Claro. ¿Por qué? Porque supone toda una serie. Yo le puedo decir lo siguiente, o sea, no soy médico ni he visto algunos nacimientos por películas, por nuestro proceso formativo. No sabría cómo reaccionaría frente a un nacimiento. Un compañero mío que vivía por allá en la montaña de Cumanacoa, lo llamaron a que acompañara al papá y a la muchacha que estaba dando a luz, y cuando lo montaron en el carro, el que tuvo que hacer de partero fue el sacerdote, ¿no? O sea, eso nos puede pasar, pero muchas veces cuando se nos presentan a nosotros casos de personas que mire, mi esposa tiene este problema, los médicos aconsejan que haga un aborto. ¿Qué nos dice usted? La primera cosa que yo siempre le pregunto es, ¿qué quieres tú? Porque tiene que haber un proceso de libertad. Segundo, no te quedes con una sola información, búscate otra información médica y después cruza. Y luego vamos a ver, hoy por hoy, es verdad que quizás entre los más pobres es más difícil, pero hoy por hoy hay muchos mecanismos médicos, no sabría cómo llamarlo, pues, o prácticas médicas que permiten a lo mejor resolver la situación en el principio. Y luego, pues bueno, mira, nosotros defendemos la vida. Sí. ¿Quién tiene más derecho a la vida, la mamá o el niño? Eso va a ser una discusión como que fue primero, si el huevo o la gallina el huevo, y eso nos llevaría al infinito. Pero sí creo que es importante que se tenga en cuenta que cuando se tome una ley, la ley no puede basarse solamente por una estadística mínima para que se aplique para otros, porque entonces ¿dónde está el problema de la ley? El problema de lo que sucedió en Colombia y todas estas cuestiones es que hay gente que está financiando el aborto porque eso es una manera también de lo que sucede en China, pues. En China la cantidad de abortos clandestinos que hay, porque ahora están permitiendo un tercer hijo. No, un segundo. Un segundo hijo. Pero en Francia, la última vez que yo pude pasar por París, ya hace como 6, 7 años, había propaganda invitando a las mamás a tener hijos, porque se habían reducido, y no hablaba tanto del aborto, hablaba también de las prácticas anticonceptivas, porque la sociedad se estaba envejeciendo y no había. Entonces, hay campañas económicas, campañas financieras, y hay imposiciones. El FMI es uno de los que introduce estas condiciones a los países para que disminuya la tasa de nacimiento, y lo que es peor es que entonces el aborto ellos no lo consideran como un asesinato, sino como un método anticonceptivo. Sí. Que no es un método no anticonceptivo, es. obviamente, pero así es como lo consideran. Y entonces hay mucha gente incauta que a lo mejor no tiene una formación, y entonces dice, bueno, si esto es así, es para disminuir, para que haya más calidad de vida. Y resulta que la calidad de vida, al menos en Venezuela, no ha crecido ni ha mejorado por el problema de todo lo relativo al aborto. Hay otra serie de problemas, ¿no? Yo pienso que parte del punto, bueno, nosotros como ginecólogos obstetras, yo siempre digo que la especialidad que nosotros tenemos es la mejor especialidad, porque nadie es testigo sino nosotros de la creación del ser humano y de la formación del ser humano. Solo nosotros, uno va viendo mes a mes cómo va creciendo una persona. Eso no todo el mundo tiene ese privilegio. Segundo, nosotros somos testigos de la felicidad, en la mayoría de los casos. O sea, no es que uno proporcione felicidad, pero uno es testigo del amor que tiene una madre por su hijo recién nacido, que en la mayoría de los casos es así. Yo siento, y menos mal que la doctora está aquí presente, y es como la doctora Beatriz tiene muy claro como el proyecto que se debe hacer. Todo quizás tenga que
hacerse un énfasis en instar a las niñas, adolescentes y mujeres a empoderarse sobre el respeto que tienen que tener por su cuerpo, sobre el respeto que tienen que tener en su cuerpo. Es un modo de educación, pero es una lucha titánica el tener que empoderar a una niña que se va haciendo adolescente, a tener que hacer conciencia de que su cuerpo debe ser respetado, quizá no tanto desde el punto de vista de sexualidad, sino que ella como persona, de no tratar de dejarse llevar por el novismo, ni por medios de comunicación, ni por redes sociales. Sí, así como las redes sociales tienen éxito, así como hay la cantidad de canciones que tienen éxito instando a tener unas relaciones de manera precoz, tiene que haber una forma de que la cosa funcione al revés, de que se inste de alguna manera a que exista de alguna forma una dirección de educación hacia, claro, al adolescente, al niño varón también, pero la hembra es pienso yo que es quizás la que tiene que tener mayor conocimiento de su cuerpo en relación a la sexualidad. Bueno, doctor, yo pues diría que ambos. Ambos, pero la hembra hay que como empoderarla, como instarla a que sea respetada, Yo a que se haga respetar. de empoderar a la familia. También, claro. Pero a ambos hay que empoderarlos. Tienen que quererse ellos, amarse profundamente y respetarse. Si el valor del respeto está inmerso en los hogares, allí va a estar abiertas las puertas para que se sigan construyendo valores. Yo hablaba mucho con grupos de mujeres que han sido víctimas de violencia de género y ellas me decían que ellas se empezaron a amar muy tarde y cuando se empezaron a amar pues habían pasado por diferentes situaciones, incluyendo algunas hasta el aborto, y cuando construíamos a esa mujer con fe, con amor por sí misma y con respeto hacia ella y hacia los demás, venía una serie de cosas maravillosas. Pero no solamente lo vivimos con mujeres, lo vivimos con hombres también. Y con adolescentes, en el caso de adolescentes de 12 a 17, es súper importante las campañas informativas, talleres, ir a la escuela. La iglesia es muy importante que esté inmersa dentro de todo y que, bueno, gracias a Monseñor, que en el estado Táchira lo tenemos a él, porque las campañas no solo las he hecho presenciales, sino a través de las redes sociales. Todas las campañas que a diario salen con su mensaje, eso van llegando. Pero sí, el empoderamiento es la fuerza que yo creo que podemos llevar. Empoderamiento, respeto, o sea, valores y fe. 3. Sí, en esa línea hay dos cosas también que el doctor dice una cosa, que a la muchacha, a la niña, a la adolescente hay que no abrirle los ojos porque lo tienen demasiado abierto, pero sí darle una mayor capacidad de conciencia de su importancia, ¿no? Porque fíjese, cuando yo era niño, yo creo que yo soy como el más viejo de todos los que estamos aquí, ¿no? Estamos empatados. Entonces, pero incluso en las películas mexicanas, que siempre han sido muy machistas, siempre decían, tiene que tener cuidado del fulano de tal, ¿no? Porque ese es un pico de plata, pero a la vez es un colibrí de esos que pican duro, ¿no? Como decía. Sí. Y pero es que ahora la situación ha cambiado, son las muchachas en el buen sentido de la palabra, pues, a las que los muchachos tienen que tenerle miedo, porque la presión del ambiente, no, es que es así, mire, la cantidad de muchachos que a veces llegan del catecismo mismo, padre, es que si la fulanita me está persiguiendo, ¿y qué es lo que utilizan como arma? Es que si yo no le doy un beso, o no me voy con ella, o no hago lo que ella quiere, entonces inmediatamente lo califican de homosexual. Y entonces eso crea también toda una reacción.
Por eso es importante, vuelvo a insistir también en esa dimensión antropológica, y que hable de la igualdad del hombre y la mujer. En hebreo, cuando el relato del Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer, el término que se utiliza es ish en hebreo, hombre, ishah, mujer. La verdadera traducción sería es varón y varona, es decir, porque son iguales. Lo que lo distingue es el del género o del sexo, como lo queramos llamar. Pero son iguales. ¿Por qué? Porque fueron creados para la misma cosa. Uno para ser papá, para ser mamá, es decir, para engendrar la vida y vivir en comunión. Y la otra cosa que creo que es importante, y yendo aquí un poquito a lo que usted planteaba hace un momento, porque yo me imagino que le pasará a usted lo que nos pasa a nosotros cuando nos llega alguien con un problemón de eso, a buscar un apoyo, un consejo. A mí me ha pasado con mucha frecuencia, incluso aquí en los últimos tiempos. Yo creo que esto no puede ser un trabajo solamente del médico que acompaña a la pareja, sino tiene que ser del médico que se vale de la ayuda de un psicólogo, porque también tiene que preparar, de la iglesia o de la denominación religiosa, porque no todos son católicos. Y por eso hay una cosa que yo quisiera que alguno de ustedes dos pudiera explicarlo un poquito, porque ahí entra en juego también el proyecto Esperanza. El proyecto Esperanza no es solamente para atender a las mujeres que por X o Z situación abortaron, ¿no? Incluso que tuvieran hasta un aborto natural, que eso causa un trauma, pero sí también para acompañar en la decisión, ¿no?, de mantener la vida, de defender la vida de tantas personas que lo requieren, y que no todos tienen a lo mejor la suerte, vamos a hablar así, o la gracia de Dios, de acudir a una persona que le puede orientar. Hay otros que dicen, no, mire, y yo le consigo esto lo más barato posible, y no sé cuánto, esto que aquello. Por eso yo creo que valdría la pena una palabrita de lo que significa, cuál es el trabajo de ustedes, bueno, de nosotros todos, ¿no? Pero en el proyecto Esperanza. En el proyecto Esperanza, yo empecé a trabajar con ellos, me pidieron la ayuda porque hay que atender pues, gratuitamente, y que no tenía ningún problema, y así fueron sumándose mujeres que estaban embarazadas por X causa, ¿no? Después fuera violación o una relación fugaz, ¿no? Inclusive hubo una época que yo llamaba, en la época del despelote, que eran las cervezadas, que salían, y entonces ese día me llegó una paciente así que embarazada, y me dijo, doctor, yo no sé quién es, porque yo estaba embarazada y me fui y me desperté en un hotel que yo no conocía, que estaba al lado mío y que embarazada. Pero hay que ayudarla a que no aborten o que den a ese niño en adopción, ¿no? La mayoría no son por violaciones, sino son más que todo por falta de impulso y falta de prevención. Entonces, me acuerdo de una cosa que dijo la doctora ahorita con respecto al amor, y lo he tenido, como lo he visto en varias personas, tanto en una muchacha del proyecto Esperanza, que yo le llevé todo el embarazo y ella me orienté y la fue y dio a luz en el hospital. Yo fui a visitarla, yo la canalicé para que diera allá, y le pregunté, y después ella fue a chequearse conmigo para planificar, y yo le pregunté que cómo te sentías ahora que tenía el bebé. Y me dijo, ahora sí sé qué es lo que es estar una persona enamorada. Me lo dijo así. Igual me lo dijo una paciente también casada, que ella no quería tener hijos, porque era una profesional como una ejecutiva, viajaba por todos lados, y ella no quería tener un perro con su esposo, y ella no quería tener hijos, y quedó embarazada. Y yo me la conseguí hace poco con un bebé de 6 meses, y también me dijo eso mismo. Me dijo, no, yo le dije, ¿cómo te sientes ahora? Digo, no, yo soy embarazada, y hasta el final del embarazo yo no quería tener hijos. Pero
ahora sé qué es lo que está enamorada. Entonces yo creo que tenemos que todas esas instituciones que en apoyo a la familia, a la familia, igualmente lo que sucede en los albergues, es bastante doloroso ver. Nosotros, yo apoyaba mucho los albergues, tanto de los niños como de las niñas, pero dejé de existir porque todo se transformó con la política en una cosa muy irregular. Y ahí daba lástima porque mezclan niños y niñas normales con niños y niñas que tienen problemas de retardo o muchos problemas, y entonces se ven todas las aberraciones. Y también dejé pero todos esos proyectos, pues, todas esas cosas que uno puede apoyar en bienestar tanto de la mujer embarazada o como el niño que nace, pues debemos apoyarlo. Sí, hay otra cosa que también debemos, a mi modo de ver, mostrar, ¿no? Los publicistas nos venden a nosotros un producto que después no nos sirve para nada. Y nosotros no tenemos unas buenas capacidades de publicidad de nuestro producto, que es la dignidad del ser humano muchas veces, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota que la suelo contar y alguno me dice, bueno, tampoco exagere, ¿no? Pero así como tenemos, yo entiendo de que hay que planificar en función de la familia, no en función de eliminar, sino sencillamente hoy por hoy una familia debe tener el número suficiente de hijos que ellos puedan, con la ayuda de Dios, mantener, sabiendo que Dios está allí, ¿no? Pero hace varios años atrás, visitando una aldea, me quedé a dormir en esa aldea de pregonero, y estaba explicándole a la gente una serie de cosas. Bueno, si no viene el sacerdote, alguno de ustedes puede dar la comunión, etcétera, explicando todas esas cosas, y había algunos que se negaban, lo cual es válido también. Entonces yo me senté después de la cena. Había una señora que tenía 5 niñitos allí, y ella me empezó a decir, caramba, eso que usted está diciendo es muy bueno y tal. Y entonces entramos un poquito en confianza. Entonces yo le dije, ¿cuántos hijos tiene usted? Me dijo, bueno, 15. Claro, estamos hablando del campo y quizás de otra mentalidad, ¿no? Claro. Pero a lo que quiero llegar no es si hay que tener 15 o 20 hijos, ya eso ha cambiado, pero fue la respuesta, porque yo le dije, mire señora, ¿y usted cuántos años tiene? Y dice, bueno, 45. Entonces yo le dije, pero mire, ya usted cerró el negocio. Y entonces me queda viendo y dice, padre, me extraña que usted sea el que me diga esa pregunta, porque el negocio lo cierra Dios cuando Él quiere. Entonces, traigo a colación porque sabemos que es un caso extremo. Claro. Pero la respuesta de la mamá fue una respuesta, primero, pro vida, una respuesta pro maternidad, y una respuesta desde su fe. Y dice, bueno, aquí el que cierra el negocio es Dios, no usted, ni el médico, ¿no? Qué bueno. Y entonces, pero me llamó mucho la atención. Yo después no la he vuelto a ver. No, espero que el negocio ya se haya cerrado. Pero a veces nosotros nos encontramos con el drama de mujeres que quieren tener un hijo y no lo pueden tener. O de mujeres que pueden tener un hijo y ustedes no lo quieren tener. Cada vez más. O de mujeres que tienen un hijo y lo quieren matar. Sí, mire, nosotros como médicos, de verdad, creo que nos convertimos casi que en ginecopsiquiatras, ¿no? Porque nosotros sabemos muchísimas cosas de los pacientes y nosotros luchamos contra eso. No tienen ni idea, monseñor, cuando usted le llega, es que, o sea, yo me acuerdo de una pareja, es que yo no quiero tener el bebé, entonces, y la señora está aquí, la señora está aquí, porque es que yo siento que yo no lo voy a querer. Entonces, yo todavía como que no entendí. Señora, pero él es su esposo. Sí, claro. ¿Y ustedes están casados? Sí. ¿Y usted por qué me dice eso, señor? No, porque es que yo no estaba consciente en ese momento por el licor, y yo creo que ella, y yo reaccioné de una manera así, que yo le dije, mire señora, ¿y usted trabaja? Sí. Ay, mire señora, mientras usted trabaje, tenga manos y pie, por favor, señor, y usted vaya para la iglesia, porque de verdad yo no puedo con ustedes dos, no. Pero es que a mí se me salió así como que, o sea, y ellos vinieron así. Entonces uno en la consulta vienes y tienes el que quiere,
y después el que viene, que yo no lo quiero, y la otra sale llorando porque no puede, y la otra sale llorando. Entonces, nosotros como médicos nos enfrentamos todos los días a eso. Esa parte que decía el doctor León, cuando uno ve que las cosas no van bien, realmente nosotros tenemos como un consenso, pero antes de tomar esa decisión ya lo he visto como 5 personas, ¿sí? Y eso casi que no es muy común, pero nosotros tenemos el deber de decirle al paciente cómo están las cosas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Porque eso está descrito, ¿sí? Está en la estadística, esto es lo que hay y esto es lo que hay. Y no es fácil, y siempre la decisión, como usted dice, lo toman los padres, nosotros no tomamos esa decisión, ¿sí? Nosotros se lo ponemos y los padres. Es difícil, o sea, esa es como la parte que a todos nos ha tocado en algún momento, no es muy común, afortunadamente, ¿sí? Y el derecho de esas niñas, ahorita, monseñor, que yo no hago público, se lo hago privado, creo que tenemos tasas de embarazos en niñas. Yo tengo ahorita una de 15, una de 16 y una de 17. Pregunté en el hospital central, la gente que está en el hospital central, ¿cómo están las tasas? Altísimas. Están atendiendo a niñas de 14 años. De hecho, yo revisando, hay Día Mundial de todo. Día Mundial de Prevención del embarazo del adolescente. Existe, 26 de septiembre. O sea, hay una fecha como tal, ¿no? Entonces, yo ahorita me puse a revisar esa parte. Entonces, repito, un problema es la gente grande y un problema son las adolescentes. El problema para nosotros ahorita grave son los adolescentes. Porque esa niña adolescente, en cuanto queda embarazada, hay muchas cosas que le van a cambiar. Y usted lo sabe, doctora. ¿Sí? Sí. Y son las niñas que deciden más rápidamente ir clandestinamente a resolver eso. Nosotros en el hospital lo manejamos de una manera así. Provocado o espontáneo. Se te quedan mirando así. No me interesa qué hizo, no me interesa cómo te fue. Si usted me dice que es provocado, es altamente séptico y tengo que poner tratamiento. Si usted me dice que es espontáneo, no lo pongo. Provocado, no me interesa. O sea, eso es lo que nosotros lo hacemos porque jamás te lo van a decir, Germán, ¿verdad? Nosotros nos cansamos de ver eso en el hospital. Nosotros lo sabíamos porque eso es un perfil de paciente, es un perfil que tú lo ves. Y nosotros nada más preguntamos. Entonces, ¿qué pasa? Como tasas, usted sabe que no existe, solamente que usted ve la tasa de mortalidad materna y tú dices, si los embarazos son menores de 17 años, probablemente fueron por eso, ¿sí? Pero usted, porque esa tasa no existe, ¿verdad, doctor? O sea, muy... Sí existe, pero la calle. Sí. No, sí, sí existe, pero la calle. No, Creo que es el Táchira que a nivel nacional tiene más embarazadas adolescentes. Sí, pero sí existen, pero las tasas o sea, los registros de estadística y de salud acá en Venezuela no hay. Eso se acabó. Nosotros teníamos una consulta del hospital que llegaba una paciente con una citología sospechosa de un cáncer. Ya había una trabajadora social que la seguía. Exacto. Ahora no, eso se acabó. Igual con las embarazadas, una adolescente se le hacía un seguimiento con la trabajadora social. Sí. Ahora no. Entonces, no hay, o sea, ni por cáncer, ni por ninguna, o sea, no hay ningún registro. Bueno, se llama anuario epidemiológico. Sí, no, era registro de estadística de salud. Nosotros y ahí saca, este país no tiene registro de estadística de salud. Claro. Así es. No le conviene. Bueno, en conclusión, educación, campañas de empoderamiento. No, yo pienso que planificación de eso que tú estás diciendo, es sentarse con las personas, con las entidades que tienen que ser las responsables de eso y crear un plan de acción, que obviamente incluye educación, pero el monseñor también lo que dice es cierto, o sea, es un tema de que no verlo como un tema tan legal y tan moralista, sino es un tema de formación de familia. Todo vuelve a dar la familia otra vez, nuevamente. Y me llama la atención lo que tú dijiste al principio, las cifras que tú dijiste, que eso yo no lo había tomado en contexto. O sea, la gente que se ha ido y ha dejado cualquier cantidad de jóvenes abandonados. Yo no había caído en cuenta en esa masa de gente que está así, que está expuesta. Aquí en San Cristóbal yo conozco situaciones de niños que los han dejado en el apartamento y
un tío, una tía o un vecino que le lleva la comida cada 2 días o algo de eso. No son niños, son adolescentes prejuveniles, pero es cuando más necesitan el papá y la mamá. Ni siquiera tienen un piso jurídico porque están con terceras personas, no tienen una legalidad, ni siquiera muchas veces no continúan ni estudiando, y todo eso es un tema de investigación, un tema de trabajo bastante arduo. Yo pregunto, ¿el aborto es un problema individual o un problema social? Social. Tiene una dimensión individual ciertamente, porque ya lo vimos aquí, pero sí tiene una dimensión social, porque es la sociedad, el Estado, no el gobierno, eso es otra cosa. El Estado como tal, porque en el Estado hay diversas instancias, y dentro del Estado también está la dimensión privada, de los entes privados, religiosos, etc. Claro. El Estado debe enfrentar como otra serie de situaciones o problemas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros en Venezuela desde hace muchos años confundimos el Estado con el gobierno. Exacto. Y después, un poquito lo que se suele decir, después de mí el diluvio, es decir, yo soy lo más importante porque yo soy el Estado, sea presidente, sea senador, diputado, sea alcalde, sea gobernador, sea portero de la gobernación. O sea, esa es la concepción de Estado. Pero el Estado tiene, además lo dice la Constitución, garantiza, ¿no?, la dignidad, la centralidad de la persona humana desde el momento de su nacimiento. Hay otro tema que yo sé que estamos ya llegando al término de este programa, pero que no quisiera dejar de mencionar, porque usted lo sugirió en cierto modo, ¿no? A veces, cuando uno habla con el adolescente o con la persona que tiene algún problema de este tipo, dice, es que a mí se me acabó el amor y por eso me voy al divorcio, o por eso separo, o por eso no quiero al hijo, o lo que sea. Entonces, es que el problema no es amor, es que ellos se dejaron llevar por la pasión. Entonces hay que distinguir lo que es la pasión y el amor, porque si hay amor se superan dificultades. Claro, eso es cierto. Si hay pasión, la pasión se puede acabar, o como puede crecer, o se puede acabar porque se consiguió otra situación, o porque hubo una enfermedad, o porque ya está al borde, dijéramos, de pasar a la eternidad, o lo que sea, aunque los viejitos suelen decir que la pasión nunca se acaba. Pero y la pasión no es solamente desde el punto de vista de lo sexual, hay otra serie de cuestiones. Pero muchos de estos problemas es que yo la amo a ella, y él me ama a mí, y entonces nos acostamos y tenemos un hijo no sé cuánto, y después lo queremos abortar porque es que descubrimos que se me acabó el amor. O sea, eso forma parte de la educación, forma parte de la educación sexual, que debe ir muy unida a la educación afectiva y al respeto de la dignidad de la persona humana, que a mi modo de ver, si hay respeto de la dignidad de la persona humana, el Estado va a garantizar una buena educación en valores y humanística, aunque pueda tener diversidad de opiniones o lo que sea, pero va a garantizar también unas estructuras de salud que van a beneficiar, no solamente en el caso de los embarazos, sino de otras situaciones, y va a garantizar también porque la persona humana es central y hace que la familia sea la unidad básica de la sociedad. Entonces el Estado es el que tiene que garantizar esto, con la participación de todos los miembros del Estado, que somos todos los ciudadanos, no es solamente el gobierno. Sí, ¿por qué? Porque puede llegar un gobierno que no le interese la vida, y como ha sucedido en otras partes, y no es un problema de izquierda o de derecha, porque aquí están todos bien complicados. Así es. Una pregunta, doctora, ¿y usted qué cree, o sea, qué planes, qué objetivos, o sea, cómo podemos ayudar, qué ha pensado usted, cómo podemos arreglar esa situación, o sea, qué hacer para que se llegue, porque es muy grande el trabajo que se tiene que hacer para educar a la población, y más que todo en la educación sexual y en las mujeres o sea, que eviten su embarazo para que no lleguen al aborto. Yo considero, bueno, a mí me dio resultado cuando trabajaba en Intamujer una campaña de violencia de género, y nos unimos con los gremios periodísticos
pedimos apoyo a las radios, a la Iglesia Católica, hablamos con infinidad de religiones, buscamos a los mejores en todas las áreas y nos pusimos a trabajar. Eso ha dado como resultado que no me gustaría decirlo. El año pasado teníamos a esta altura casi 5 o 6 femicidios. Hoy tenemos solo 2, que no me gustaría decir 2, me gustaría decir ninguna. Pero sí, la estadística ha bajado. ¿Qué se buscaría para que la campaña Provida llegara hasta el último rincón? Yo digo que unirnos médicos, Iglesia Católica, docentes, abogados, gremio periodístico, universidades como esta que nos está prestando este escenario, estudiantado, gobierno y sociedad. Involucrarnos todos y empezar desde cero. Pero tiene que ser ya, porque nuestros adolescentes están en riesgo, están vulnerables ante la situación política, social y económica del país, y pues lógicamente las redes y hablo de redes no sociales solamente, o sea, hablo de redes de delincuencia organizada, de mafias que hacen de las suyas a través de las redes sociales, pues están llegando a nuestro presente, porque la juventud no es el futuro, es el presente, y nos están haciendo daño. Y nosotros tenemos que llegar de raíz con esos valores, con la fe, porque la fe puede ser en cualquier religión, pero si tú tienes fe, tú consigues lo que quieres, y yo creo que de eso se trata. Los valores, la fe, la educación, el empoderamiento, pero sobre todo la unión de los mejores para poder llevar a cabo una gran campaña pro vida, para que el aborto no tenga discusión en Venezuela. Nosotros somos pro vida. Pro vida quiere decir que creemos en ese ser que está allí. Y lo voy a decir para cerrar mi intervención. Soy madrina de un preadolescente que acompañé a su mamá en un proceso de abuso sexual. Ella quería abortar. Con mucho trabajo logramos que llegara al momento del parto, y cuando ella tuvo a su bebé en brazos y lo amamantó, dijo: doctor, lo que usted también repitió, estoy enamorada. Ese adolescente, preadolescente en estos momentos, es un muchacho maravilloso, lleno de amor, en un hogar muy humilde del Táchira, y yo soy su madrina de bautizo, y me siento orgullosa por eso. Y bueno, yo creo que no podemos dejar de luchar. Usted que ha dado tanta felicidad, usted que ha dado o han visto tanta felicidad, porque yo creo que no solamente es traer a los niños al mundo, sino que ustedes ven la felicidad tan cerca y le dan esa felicidad a hogares. Yo he sido testigo de niños que hemos colocado familiarmente, que no han nacido de esos hogares, pero que han dado felicidad a esos hogares, y que es como un nacimiento. Y doctores y monseñor, usted que ha llevado la palabra por todo nuestro estado, por toda Venezuela y por muchas partes del mundo, seguir la campaña. Nosotros podemos con eso. Y bueno, Dios está con nosotros. Yo creo que se veo que como una figura central que lidera esto. Yo creo que la iglesia sería un señor, no tanto como iglesia, sino como figura que preocupada por esto, pues sería para poder, nosotros como gremio de ginecólogos y obstetras, pues también podemos poner nuestro granito de arena, pero yo creo que debe ser liderado por alguien, o sea, porque para no diluirse y poder llevar un trabajo que sea, que dé frutos. Es una excelente iniciativa, hay que continuar. Y una iniciativa que no excluya a nadie, o sea, podemos conseguir alguno no creyente que está unido a esto. Así es. Y de pronto alguien que es interesante, por ejemplo, buscar de estas personas que han tenido que pasar por la dura experiencia del aborto, aun cuando hayan terminado de ejecutar, pero que después se regresan. Y abrir, yo creo que hay que abrir espacios en todas nuestras iglesias, escuelas, gremios, etcétera,
para que la gente pueda acceder a información y formación a la vez, ¿no? Y en el caso que se les presenta a ustedes con mucha frecuencia, que también nos llegan a nosotros después, sea al confesionario o a la oficina para buscar una ayuda, yo creo que tenemos que unir esfuerzos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no se trata de condenar a nadie o de decir tú eres esto, tú eres aquello, o mira, haz lo que tú quieras, ¿no? Sino mira, vamos a acompañarte. Y acompañar, el Papa Francisco nos suele decir en todos los escritos que nos manda, acompañen a la gente, acompañen a la gente. El problema no es si son pecadores o no pecadores, es que son hermanos y tenemos que acompañarlos, ¿no? Y desde el punto de vista, dijéramos, yo estoy de acuerdo, y quizás lo que tenemos es que repotenciar el movimiento pro vida que existe en toda Venezuela, aquí en el Táchira. Para eso cuenten con la iglesia y con todas las instituciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos pro vida. El ser pro vida implica también otro elemento que es un tema no para discutirlo ahora, sino en otro momento, que por ejemplo es el de la eutanasia, que así lamentablemente ha sido aprobado en Venezuela, muy sutilmente, ¿no? Pero es el derecho a la muerte. La muerte digna no es el suicidio o la muerte asistida, es saber, ustedes que son médicos, ¿cuántas veces no han visto a alguien que estaba casi y se recupera? Sencillamente por un medicamento, por un tratamiento, o sencillamente por un esfuerzo que está haciendo de la misma persona. Entonces es muy fácil, el que defiende el aborto va a defender después de la eutanasia, y el que defiende el aborto y la eutanasia va a defender después otra serie de cosas que lamentablemente se están haciendo, ¿no? Todo, por ejemplo, no hay ningún secreto, desde hace muchos años aquí en el Táchira concretamente, ahora en Venezuela, el secuestro de niños y de jóvenes, sobre todo con capacidades atléticas, para quitarle los órganos para venderlos, ¿no? Eso acaban de descubrir ahora en Portuguesa, pero nosotros mismos en la iglesia lo hemos denunciado varias veces, porque hay toda una mafia, la misma mafia que compra los fetos y otro material orgánico que viene no solamente de los abortos, sino también de un nacimiento normal. Esa misma mafia es la que está buscando jóvenes, niños, sobre todo niños con alguna discapacidad, para quitarle órganos para venderlos, y los venden a un precio alto, sencillamente porque quien hace eso, habría que preguntarse si verdaderamente es un ser humano. La maldad anda suelta. Luego de escuchar este gran conversatorio de estos invitados especiales, tenemos la posibilidad de poder interactuar con nuestros participantes que nos escuchan a través de las diferentes redes y han hecho varias consultas. Entonces las voy a indicar para que cualquiera de ustedes tenga. El primero dice así: ¿a partir de cuántas semanas de embarazo se puede producir un aborto con expulsión de feto? Repito. El concepto de aborto es expulsión del producto de la concepción antes de las 20 semanas de embarazo. Es el concepto como tal del punto de vista obstétrico, ese es el concepto. Ok, bueno. Tenemos por acá otra y dice así: en la Fundación Provideas hemos recibido como iniciativa el apoyo a jóvenes en embarazo y con tribulación en cuanto a parir o no. ¿Qué proponen para enriquecer el aporte a la potencial madre y familia? Bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Es una pregunta que amerita bastante tiempo para decir actividades, pero creo que la búsqueda de un buen acompañamiento en los grupos religiosos, sea de la Iglesia Católica, de otras denominaciones religiosas, los que tienen otra fe, pero también de personal serio médico, psicólogos y ojalá grupos de familias. Por acá tenemos otra, dice: el aborto es un derecho individual, un derecho de libertad de decidir de la mujer. Él aparece en algunos países por una casualidad fundamental, como la relación entre una causa principal y el derecho a nacer, no lo violenta el aborto. Bueno, ahí sí está equivocada la persona que escribe, porque
Hablábamos hace rato de que el derecho de la mujer se acaba en el momento en que tomamos los derechos del ser viviente que está dentro de ella. Ella tiene sus derechos establecidos, pero ¿y ese ser? Es totalmente diferente al padre y a la madre, o sea, es un ser aparte. No es ella, es una persona, es un ser humano. ¿Dónde están los derechos de ese ser humano? El aborto no es un derecho humano. No es. No es el derecho, Exactamente. ni el derecho a la mujer. Exacto. O sea, no es un derecho. Yo creo que estás optando a que tienes derecho a matar a tu hijo, como las cosas. Bueno, posterior, son más que todo felicitaciones a este talento humano, el doctor Álvaro Padilla, profesor de posgrado del Hospital Central Universitario, la doctora Beatriz Mora, quien es defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de la mujer, el doctor Germán Uzcategui, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de igual manera la doctora María Gáfaro, presidenta de la Asociación de Obstetricia y Ginecología Seccional Táchira, el doctor Jorge León, miembro titular de la Federación Colombiana de Perinatología, y por supuesto nuestra eminencia, nuestro monseñor Mario Morota, que nos acompaña en este gran conversatorio, el aborto, diálogo sociocrítico. Cada uno de ustedes pues tiene su derecho de palabra para poder dar por concluido esta actividad, la cual abre inicio, y a través del IECSI exhortamos a seguir desarrollando actividades académicas de este tipo en los diferentes temas que ustedes bien quieran acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera recordar algo que yo viví y lo suelo decir. Trabajaba yo en la Conferencia Episcopal en Caracas y pasé por una calle, concretamente la calle principal, la avenida principal de Los Chorros en Caracas, y lamenté que no existía en esa época el celular para tomar fotografía, ni llevaba una cámara de fotografía, porque vi un graffiti en una pared grande de esa calle que decía: solamente puede defender el aborto aquel que no murió abortado. Creo que esto responde a la pregunta del derecho que si es un derecho humano. Solamente puede defender el aborto en la forma en que se defiende como derecho humano aquel que no murió abortado. Que si mi mamá me hubiera abortado, yo no estuviera aquí, pero mi mamá se la jugó y aquí estoy yo con mis otros hermanos también. ¿Tienen derecho a palabra los autores? Ustedes Creo que lo que dijo Monseñor cierra lo que todos defendemos, es la verdad. En nombre de las grandes autoridades de esta gran institución, como lo es el doctor Javier Díaz Méndez, la doctora Dani Soledad y el doctor Oscar Cárdenas, de verdad que un placer. Esperamos tenerlos más seguidos por esta institución. Las puertas, las ventanas al conocimiento son suyas. Está abierta esta institución para establecer cualquier vínculo y sobre todo las iniciativas que bien ustedes comentaron en este conversatorio. Agradecidos. No, agradecidos nosotros. Agradecidos. Dios los bendiga. Amén. Gracias a todos los que se conectaron. Por acá está levantando la mano el doctor Javier Díaz para hacer el cierre. Vamos a darle la oportunidad. Claro.